purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Bueno, bienvenidos al curso de espectroscopía de infrarrojo cercano. Yo voy a ser su instructor, mi nombre es Carlos Arturo Peña y pues vamos a ver qué es esta técnica, en qué consiste y cómo la podemos aplicar. Lo primero que queremos entender es qué es la radiación infrarroja, ¿sí? Y eso simplemente lo vamos a entender desde el espectro electromagnético. Lo primero es que hay tres radiaciones con las que interactuamos mucho en lo que es espectroscopía, que es la ultravioleta, la visible y el infrarrojo, ¿sí? En este caso vamos a centrar en la parte del infrarrojo cercano, que puede estar dividido en tres regiones adicionales: infrarrojo cercano, medio e infrarrojo lejano. Usualmente usamos tanto el infrarrojo cercano como el medio para este tipo de técnica. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es que nosotros estamos utilizando luz invisible, simplemente es una luz que le llamamos radiación infrarroja, y la estamos utilizando para que las moléculas la absorban para sacar información de ellas. Ahora, ¿para qué se utiliza normalmente? Por ejemplo, una técnica de unos cursos, digamos que también pueden llegar a ver, que es el carbono orgánico total, lo que podemos observar es que se puede utilizar como una fuente de luz para detectar y cuantificar moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros simplemente al irradiar una muestra de gas, líquido, sólido, con radiación infrarroja, podemos absorber una cantidad de radiación y ver el residual de la luz que queda. Ahora, esta radiación se da en unas longitudes de onda específicas y eso lo que hace es que podamos discernir entre distintas moléculas que puede llegar a ver en una misma muestra. ¿Mm? Entonces, pero ya digamos más cercanamente, eh, ¿para qué podemos utilizarlo? En este caso, para diferenciar entre comida adulterada. Por ejemplo, las mieles o el aceite de oliva, hay una diferencia fundamental entre estos dos, porque es que a veces nos llevamos productos adulterados a casa y no nos hemos dado cuenta de eso. Dice miel, pero resulta que no es miel en el mismo procesamiento. ¿Por qué? Porque tanto la miel como el aceite de oliva tienen una huella dactilar. Y esa huella dactilar la podemos ver a través de la interacción de las partículas que tiene tanto el aceite de oliva como la miel, digamos, hecha por las abejas, versus sus formas falsificadas, que ya sea simplemente aceite de canola, que tiene algún pigmento adicional para hacerlo ver como aceite de oliva, y es la mayoría de lo que nos llevamos en los supermercados. Existe un gran mercado de falsificación de aceite de oliva extra virgen, o la miel, que simplemente hoy en día ya hay unas regulaciones donde la hacen vender como sirup de miel o jarabe de miel. Entonces, esta, digamos, es una de las aplicaciones más importantes que tiene en la industria alimenticia la radiación infrarroja. Entonces, podemos diferenciar qué tipo de miel no es la correcta y qué tipo de aceite de oliva, digamos, no es el correcto o está adulterado, simplemente es una versión falsa. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Nosotros en la industria alimenticia, en especial, digamos, como empresa que queremos ofrecer productos para la industria alimenticia, necesitamos identificar diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Y eso no solo es en la parte alimenticia, sino también en la parte farmacéutica, ¿sí? Ahora, además de identificarlas, queremos medir su concentración, saber cuánto hay de esa sustancia. Si hay algún adulterante, cuánto hay de eso. Si hay producto activo, cuánto hay de eso en un producto final, por ejemplo. Después, lo que queremos también es, ya si vamos a alimentos específicamente, medir los porcentajes de los nutrientes, ya que esos son aspectos que se están solicitando hoy en día dentro de la industria de alimentos, ya que pues necesitamos reportar cuál es el porcentaje de proteína que tiene algún alimento que se produce, cuál es el porcentaje de grasa, cuáles son los azúcares totales, cuáles son, digamos, ya para aceites, índices de yodo, índices de peróxido, entre otros. Y finalmente para PAF, que es muy importante empezar, digamos, a ofrecer estos productos y ofrecer soluciones reales a estas industrias que requieren maquinaria, en este caso equipos especializados, como lo es el NIR, para poder, digamos, ofrecer estas soluciones a los clientes. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy sobre el NIR? Entonces, NIR, guárdense esas siglas, es la forma en la que me voy a referir a espectroscopía infrarrojo cercano, y vamos a aprender lo siguiente: los principios de IR y fundamentos de la técnica. Vamos a ver el funcionamiento del equipo y muestra. Y finalmente vamos a ver las aplicaciones de NIR en industria y alimentos. Entonces vamos a empezar con la primera sección. Bueno, vamos a iniciar con los principios de IR y los fundamentos de la técnica. Lo primero es entender las ondas y las diferentes unidades de medida de las ondas y las relaciones que existen dentro de estas unidades de medida. En una onda es normal que yo empiece a ver, digamos, características como lo es la longitud de onda, ¿sí? Digamos, qué tan larga es mi onda, qué tanta distancia, digamos, tiene la onda antes de que se repita nuevamente. Por ejemplo, de cresta a cresta de la onda, esa sería su longitud de onda.
Lo segundo sería su frecuencia, digamos que tantas veces se repite una onda en el tiempo. Entonces la frecuencia está simplemente en un número sobre segundos. Y aquí tenemos esa primera relación, y es que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Entre más grande sea la longitud de onda, más pequeña va a ser la frecuencia y viceversa. La siguiente unidad de medida va a ser el número de ondas, ¿sí? Es la cantidad de veces que la onda se repite en una distancia determinada, en este caso 1 centímetro. Y la relación entre frecuencia y número de onda es que estas son directamente proporcionales. Si la frecuencia es alta, el número de onda va a ser alto también. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si frecuencia y longitud de onda están relacionadas, número de onda y longitud de onda también están relacionadas. Y su relación es igual, es inversamente proporcional entre estas dos. Entonces, si el número de onda es grande, la longitud de onda debe ser pequeña. Esto sería más fácil explicado gráficamente así. Imaginen que aquí tenemos dos ondas, un ejemplo cualquiera, en una distancia de 1 centímetro, ¿sí? Esto se está viendo, digamos, en un segundo, y lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿sí? Tenemos que hay a una longitud de onda grande, vamos a tener ondas de baja frecuencia, y más que todo longitudes de onda que tengan un número de onda bajo. En el caso de la alta frecuencia, tengo una longitud de onda pequeña y un número de onda alto. Entonces, estas tres relaciones se cumplen siempre para las ondas. ¿Por qué es importante entenderlas? Porque los espectros que se generan de esta técnica pueden venir reportadas en dos diferentes unidades de medida. Pueden estar reportadas como, digamos, absorbancia, lo que sea, ya vamos a hablar de eso, pero versus mm, eh, longitud de onda, o puede ser la absorbancia o la transmitancia, otro valor, versus el número de ondas, ¿sí? Generalmente frecuencia no se utiliza para este estilo de medidas, pero es muy común ver que el eje X de los gráficos que se ven del espectro sea o longitud de onda o número de onda. Bueno, entonces vamos a ver ya qué es la absorción del NIR. Eh, la luz infrarroja, visible, ultravioleta, la que ustedes piensen, son radiaciones electromagnéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que están compuestas de ondas con un componente magnético, que sería el componente rojo que pueden ver ahí, y el componente eléctrico, que es el componente azul que ven ahí. Entonces estas ondas tienen todo el tiempo un componente eléctrico y uno magnético, por ende, radiación electromagnética. Pero cuando estamos en la radiación electromagnética que coincide con las frecuencias o longitudes de onda del infrarrojo, las moléculas vibran. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa energía es suficiente para que la molécula la absorba y la lleve a un estado vibracional. ¿Qué quiere decir eso? La molécula absorbe esa radiación y luego debe liberar esa radiación de alguna forma. Como no es lo suficientemente alta para generar, digamos, la excitación de un electrón o algo así para que emitamos luz, que es el caso de la fluorescencia, se pierde por vibración. Entonces, cuando hace vibración, simplemente está relajándose la molécula. Entonces, podemos tener diferentes estados vibracionales y estos son específicos para cada una de las moléculas que, digamos, uno puede llegar a evaluar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos que nuestras moléculas absorban distintas cantidades de energía o distintas, digamos, radiaciones electromagnéticas con distinta energía, lo que vamos a obtener son patrones de vibración específicos y esa cantidad de luz, una parte es absorbida, la otra parte es transmitida, simplemente otra parte pasa derecho, digamos. Tenemos una intensidad de luz lo suficientemente grande para que no sea absorbida del todo, pero vemos una reducción de luz o simplemente la intensidad de la luz en distintas longitudes de onda o números de onda de todo el espectro NIR que nosotros enviamos. ¿Esto en qué resulta? En un espectro. El espectro va a ser el residual de luz que nosotros tenemos después de que la luz interactúa con las moléculas. Y lo que vemos es que simplemente en algunas partes se ha reducido la intensidad de la luz. Ese espectro que yo les muestro acá simplemente está mostrando la transmitancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto de la luz yo envié y cuánto de la luz fue absorbido? Entonces estoy viendo el residual de luz que queda después de la absorción de la luz infrarroja. Y eso simplemente tiene unos patrones específicos que nos van a mostrar simplemente los patrones oscilatorios, simplemente los vibratorios de este estilo de moléculas. Ahora, ¿qué les quiero mostrar en términos de la absorción? Estas absorciones son específicas para cada molécula y son específicas también según su estado de vibración. Existen varios estados de vibración, ¿sí? Por ejemplo, esta que les muestro que está alrededor del número de onda, 600, es una vibración para el dióxido de carbono que simplemente está torciéndose. Ya hacia los 1600 hay una segunda vibración, pero hay que tener cuidado con esto y eso lo vamos a ver en un curso más adelante, y es que es una vibración simétrica.
Cuando es una vibración simétrica, dependiendo del método, ¿sí? Este es un método de IR, pero es un FTIR, que es otro método diferente. Pero lo que pasa es que cuando son simétricas no se pueden ver, pero en sí la luz es suficiente para generar este estado de vibración. ¿Mm? Y ya finalmente tenemos estados de vibración asimétricos, donde simplemente tienen una alta, digamos, capacidad de absorber la radiación infrarroja y pues podemos ver qué es lo que está ocurriendo internamente en la molécula. Y eso es lo que estamos viendo en un espectro. Ahora, eh, lo que ocurre es que tenemos una absorción de luz y esa absorción de luz hace que la molécula suba a diferentes estados vibracionales. Cuando estamos pasando del estado cero, es decir, el estado basal de la molécula, al primer estado vibracional le llamamos la transición fundamental. En adelante vamos a conocerlos como sobretonos, cuando pasamos del estado, digamos, fundamental a 2, del fundamental a 3, del fundamental a 4, y pues de ahí las diferentes combinaciones de las absorciones de luz desde otros estados a diferentes estados vibracionales, no necesariamente el fundamental, sino también de otros estados vibracionales a otros estados vibracionales de mayor energía. Y eso es lo que vemos en el espectro, la combinación de todas estas bandas. Ahora, las vibraciones son características, ¿sí? Es decir, que según el arreglo de átomos que yo tengo en el espacio para una molécula específica, va a tener unos estados de vibración específicos para esa molécula en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo irradio luz a esta molécula, ya va a absorber luz en distintas regiones, en distintas proporciones, y eso lo que me da es una huella digital de la molécula, ¿sí? ¿Qué muestra esto? Simplemente que yo, si sacara el espectro de este compuesto, que es el, digamos, el ácido linoleico, y yo lo comparara con otro ácido graso, por ejemplo, que sea de una estructura similar, pero un tanto diferente, puedo notar que, digamos, hay diferencias notables en el espectro. Puede que algunas regiones sean muy parecidas, pero son esas pequeñas diferencias, por ejemplo, que se marcan ahí en 1168 nanómetros, en 1196 nanómetros, el hombro que se observa en 1812 nanómetros, y en adelante, pues en el espectro 2 hay otras, digamos, pequeñas variaciones. Estas pequeñas variaciones son las que digamos, las que busca el equipo, compara y se puede dar cuenta si estamos hablando de una molécula o de otra molécula. Como les decía, esto es específico. Entonces, cuando yo hago esta vibración, yo puedo simplemente empezar a detectar si hay contaminantes en el medio. ¿Por qué? Porque yo tengo la referencia de cómo se debería ser el espectro de absorción de una molécula específica. Y si yo tengo un contaminante, ese contaminante va a tener unas bandas de absorción en otras regiones diferentes y entre mayor sea la concentración de ese contaminante, más vamos a tener intensidad o mayor absorbancia de estas bandas que estamos siguiendo para los contaminantes. Entonces, de esta manera nosotros podemos tanto detectar qué contaminante es como la cantidad de contaminante que se le está agregando. Este ejemplo que les estoy mostrando es cómo uno usa el aceite de canola. Uno lo adultera el aceite de canola agregándole un pigmento para simplemente o rendir el ácido, perdón, o rendir el aceite de oliva o simplemente generar una versión falsa del aceite de oliva solo por el color. Así, lo que podemos ver es que el IR, en este caso el NIR, vamos a entender lo que va a trabajar en diferentes rangos. El primero es entender la longitud de onda. Vamos a tener un rango de trabajo de 750 a 2500 nanómetros. En términos del número de onda va a ir de 4000 a 13300. Tengan cuidado acá, porque recuerden que la proporcionalidad entre estas dos magnitudes son inversas. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menor longitud de onda va a ser el mayor número de onda. Entre mayor longitud de onda va a ser el menor número de onda. Lo tercero, digamos, en términos de unas ventajas, es que este método es no destructivo, es bastante rápido su tiempo de media, ya hablamos de eso, y pues el tiempo de preparación de muestra es bastante corto. Bueno, en esta segunda sección vamos a aprender sobre el funcionamiento del equipo y cómo manejamos la muestra. Lo primero es entender que como es un espectrofotómetro, lo que estamos haciendo es ver un camino óptico, simplemente es ver cómo la luz se mueve a través del equipo, a través de la muestra y simplemente cómo llega al detector. Eso es lo que vamos a ver sobre el camino óptico. ¿Qué es lo inicial? La muestra se irradia con una fuente de NIR. ¿Mm? La muestra absorbe radiación y transmite el resto. Simplemente el resto de la radiación va a pasar a través de eso, o a rebotar, o se va a reflejar, o bueno, vamos a ver otro fenómeno adicional. Y simplemente la luz residual se difracta y se mide. ¿Cómo se ve esto ya en el diagrama, digamos que yo tengo aquí al lado derecho? Sencillo, de esta manera. Lo primero es que tenemos la irradiación de la luz LED, que es lo que les decía ahí. Entonces simplemente la luz va a pasar a través de un lente y ese lente va a llegar a la muestra. En la muestra lo que ocurre es que
Pues la luz infrarroja se va a absorber según las moléculas que tengamos o el medio que tengamos y parte de esa luz que va a pasar la vamos, digamos, a medir un rayo de luz específico a través de una rejilla. Entonces, dentro de la rejilla no va a pasar toda la luz, sino que vamos a concentrar la luz para que pase por esa rejilla y después llevarla a una rejilla de difracción. En la rejilla de difracción lo que vamos a hacer es que la luz que está concentrada en un solo rayo la vamos a difractar, es decir, la vamos a separar en las diferentes longitudes de onda. ¿M? Desde 750 a 2500 y esa luz ya difractada se lleva hacia el detector, que es un arreglo de diodos que va a medir, son píxeles que están midiendo la intensidad de luz en función de la longitud de onda. Ahora, eso más que todo es para un líquido, eso es una celda líquida de flujo continuo. Para una celda bueno, una celda líquida que no tenga flujo, funciona de la misma manera. Cuando usamos sólidos es un tanto diferente, pero no lo suficientemente diferente. Lo que deben entender es lo siguiente, simplemente es que la muestra sólida se va a poner sobre un plato, ¿sí? Y ese plato va a tener una ventana de zafiro o se va a poner simplemente la muestra ahí tal cual. De pronto, o sea, la ventana de zafiro ya viene incluida dentro del plato, pero lo que es importante es que la muestra se va a poner ahí. ¿M? Vamos a irradiarla con lámparas de NIR y simplemente la radiación residual, digamos que rebota, en la que podemos ver que va a haber una intensidad, lo que no fue absorbido pues rebota y va a tener la misma intensidad, lo que sí fue absorbido pues no va a tener la misma intensidad en el rebote, pues simplemente va a ir dentro del equipo. Ahora, ¿qué pasa acá? Entonces, en el equipo, en el diagrama B, lo que quiero que vean es simplemente eso, cómo es el camino óptico. Entonces, la lámpara irradia, la muestra absorbe, rebota una parte, simplemente a través del slit, que es la ventanilla. La ventanilla simplemente lo que o la rejilla en este caso, va a hacer que la luz pase. Hay unos lentes que van a colimar la luz, ¿sí? Y al final se llega a una rejilla bueno, de difracción y en la difracción luego hacemos lo mismo, separamos la luz dentro de las distintas longitudes de onda y al final podemos tener un sistema DMD, que es un sistema adicional que se utiliza para de microespejos, es un sistema digital de microespejos que lo que hace es que me puede simplemente voltear un espejo en un rango específico de longitudes de onda para medirlas. Si no, pues puedo medir también todo el espectro. Y ya finalmente esa luz llega al detector y pues ya el equipo hace el resto del trabajo de ver, según la calibración interna del equipo, qué tipo de, digamos, intensidades de luz se han perdido. Ahora, vamos a comparar estos dos un momento porque el primer método que les mostré es un método lineal, el segundo método que les mostré es un método con dispositivo digital de microespejos. La diferencia como tal es simplemente qué tan rápido puede llegar a darse el tiempo de medida. Usualmente en el de microespejos yo puedo medir para ciertas longitudes de onda, entonces el tiempo de medida puede ser más rápido, el procesamiento de esos datos puede ser relativamente más rápido, pero en general no hay una diferencia notable, no hay una diferencia muy grande entre estos dos métodos. Ambos son representativos, ambos son importantes, simplemente es que este sistema digital de microespejos nos permite saber o bueno, tener la misma intensidad de luz que fue difractado dentro de todo el detector, o sea, toda esa luz se va para el detector, entonces detecta una cosa en específico. En el otro tenemos el arreglo de píxeles, el arreglo de diodos que van a medir pues, la intensidad de toda la muestra. Pero en general los métodos son similares, simplemente tenemos la edición del del dispositivo digital de microespejos, pero no hay una diferencia notable entre esos dos. Ahora, en términos del equipo, ¿el equipo debe ser calibrado? Sí. ¿Qué calibramos? Calibramos la lámpara. ¿Por qué? Porque la intensidad de la luz va a ser un factor clave y determinante en la medida. Lo segundo que debemos calibrar es el paso de luz hacia el detector. ¿Por qué? Porque muchas veces las rejillas o quizás la rejilla de difracción, o en especial si tenemos algún monocromador o algo más, lo que va a ocurrir es que puede haber una pequeña o ligera desviación de la longitud de onda. Entonces nosotros pensamos que lo que estamos midiendo a una longitud de onda X puede llegar a ser la longitud de onda X más 3, X más 5, X más 10. Podemos tener cierta diferencia dentro de la medida que pues nos va a dar unas medidas poco, o sea, no muy robustas, ¿sí? Y ya finalmente el consumible más clave para este equipo va a ser la lámpara. Igual que un bombillo cualquiera que va perdiendo intensidad con el uso de vida, la lámpara la tenemos que cambiar según los parámetros del equipo. Si la intensidad está por debajo del umbral mínimo requerido, pues hay que reemplazarla y es buena idea tener más de una lámpara a la mano cuando se deseen reemplazar y tener en cuenta sus fechas de vencimiento. Ahora, en términos del tiempo de medida, el tiempo de medida está sujeto realmente al procesamiento de muestra
y al tiempo que se demora en llegar la muestra. Por ejemplo, una muestra de leche, yo pues digamos puedo considerar todo el tiempo que se demora en llegar, digamos, una muestra de leche, ya sea que le tengan que hacer algún proceso adicional, pasteurización y demás, me llega la leche, el producto terminado, yo simplemente lo cargo en el equipo, uso una celda de flujo, una celda para líquidos, y simplemente ya el equipo lo que se demora en sacar el espectro y compararlo con otras referencias es de un periodo de 15 a 60 segundos, no necesita más para lograr eso. El análisis es muy rápido, es bastante rápido. ¿Mm? Y simplemente cuando hablamos del tratamiento de muestra, la muestra puede estar sólida, digamos granos enteros, trigo, cebada, lo que ustedes necesiten, o puedo pulverizarla si se trabaja en el campo de las harinas, por ejemplo. Ya más allá de eso, los líquidos se pueden filtrar en general para poder ser utilizados, pero lo bueno es utilizar siempre productos finales para poder utilizar el detector y con eso hacer un buen control de calidad. Ahora, cuando hacemos la cuantificación, hay dos formas de hacerlo. Uno es tener un método primario para poder alimentar la base de datos del NIR. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El NIR es un método secundario, ¿ok? Requiere de estándares primarios o simplemente métodos primarios donde yo pueda calcular totales, por ejemplo, proteína, total de nitrógeno, total de oxígeno, digamos, de no sé, total de azúcares, índice Brix, lo que ustedes necesiten, y después en el espectro asignar esas bandas a qué concentración corresponde según el método primario. Después de eso, simplemente ustedes alimentan la base del equipo con los parámetros que se requieren para cada empresa, para cada, digamos, para cada equipo, y se obtiene pues el espectro con la asignación de intensidad y pues términos de concentración de lo que ustedes se requieren. Pero gracias a la tecnología y en especial a la tecnología actual, pues todo lo que es el machine learning, todo lo que es el deep learning, todo lo que son las redes neuronales específicamente, se pueden hacer, o lo que se ha construido son bases de datos gigantes. Y con esos datos de datos gigantes nosotros podemos usar eso como un comparativo. ¿Eso qué quiere decir? No necesitamos hacer una revalidación de métodos, sino la validación también nos ayuda a hacerla la red neuronal artificial. Este es un producto usualmente y la verdad es el valor que se le está agregando a este estilo de equipos. ¿Por qué? Porque el proveedor ofrece estas bases de datos para que se pueda medir rápidamente y cuantificar rápidamente sin tener que hacer tantas curvas de calibración ni nada más. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente valores de referencia y diferentes, o sea, parámetros de muchos equipos, de muchos análisis antiguos, de los proveedores, de los equipos, digamos, de todas las muestras que hace el mismo desarrollador del equipo para hacer esta red neuronal, ¿no? Y simplemente eso lo que usa el equipo es comparar con la medida que ustedes están haciendo. Entonces ustedes pueden, digamos, no sé, su concentrado, sus granos, lo que ustedes necesitan, pueden acorrer el equipo, facilito, él simplemente mide 15, 60 segundos, se conecta a la base de datos, compara y al final les bota la composición de lo que ustedes necesitan. ¿Cuál es el porcentaje de proteína, el porcentaje de grasa, si tiene, ¿cómo se llama esto? Ceniza, qué tanta fibra tiene. Y esa es la ventaja de estos equipos, la rapidez del análisis, gracias al uso de redes neuronales artificiales para hacer la cuantificación de estas sustancias. Bueno, ya en esta última sección lo que vamos a hablar son de las aplicaciones del NIR en industria y específicamente en industria de alimentos. Vamos a mostrar distintas aplicaciones que puede tener. Ahora, cuando hablamos de muestras y las distintas industrias que vamos a hablar, les vamos a hablar de un rango muy grande, pero es en especial alimentos, ¿sí? Por ejemplo, forrajes y pastos. Si yo trabajo en ganadería, yo quiero que mis reses, digamos, tengan un mejor crecimiento, yo también puedo verificar la calidad de los pastos que yo le estoy dando a mi ganado para ver si puedo hacerlos crecer mucho más rápido junto con el concentrado. Es decir, que el pastoreo también tiene digamos, un rol importante y que ese pasto que estén comiendo, digamos, tenga la mayor carga nutricional posible para mis reses, lo puedo hacer. Por ejemplo, en la industria láctea, los quesos los puedo usar simplemente como los bloques o puedo utilizar queso rallado. En el caso de los aceites, pues son líquidos que yo puedo simplemente medir. Por ejemplo, puedo usar carne molida para hallar entonces el contenido proteico y de grasas de productos cárnicos. Puedo, por ejemplo, utilizar en los concentrados finales para ver entonces el porcentaje de ceniza, porcentaje de proteína, el porcentaje de fibra que tienen esos concentrados con los cuales voy a alimentar, ya sean animales domésticos o de producción agropecuaria. Mieles, como ya les dije, puedo certificar que mi miel es realmente 100% miel de abejas y que no estoy utilizando ningún adulterante. Podemos hacer la medida sobre diferentes harinas, ya sean, digamos, integrales o procesadas, para que entonces podamos ver la calidad y el valor nutricional de cada una de estas harinas. Utilizar granos enteros de distintas variedades, maíz, cebada, cebada perlada, o sea, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, se puede utilizar ahí. Linazas, lentejas, garbanzos, etcétera.
Y pues uno de los usos prominentes, digamos que están emergiendo, es también el del cannabis medicinal. Entonces, usar ese equipo para más que todo para el control de calidad. Entonces vamos a ir, digamos, por industrias. Eh, ya vamos a tocar eso. Pues lo importante es que ustedes tengan en cuenta que hay muchos indicadores que podemos utilizar en el NIR para empezar a utilizar en cada una de estas industrias. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo usar el mismo equipo para detectar, por ejemplo, el porcentaje de grasa. ¿M? Puedo detectar el porcentaje de proteína. Puedo, digamos, hallar el índice BRICS para hallar la cantidad de sacarosa que tiene algo, simplemente la cantidad de azúcar que yo tengo en un medio. Puedo detectar almidón, puedo ver entonces la cantidad de ceniza, puedo ver entonces la humedad que tienen los granos, puedo ver el valor de peróxido para ver el estado de oxidación que tienen mis aceites, puedo ver el índice de yodo para ver cuántas insaturaciones yo tengo de, de mis aceites, digamos, bueno, de mis grasas insaturadas. Puedo ver los azúcares totales de algún producto final, puedo medir la cantidad de fósforo, puedo ver la acidez de un, digamos, de un producto. Y pues ya, digamos, en el caso de la leche específicamente, puedo ver la cantidad de lactosa que tiene mi leche, digamos, si estoy produciendo y ofreciendo leche deslactosada. Eso, entre otros parámetros más, porque hay un montón más que se pueden medir, la ventaja de este equipo es que los podemos medir todos al tiempo. 15 segundos, un solo análisis, todos estos parámetros en una sola corrida. Entonces, primero, vamos a hablar de la industria láctea, ¿sí? En el caso de la industria láctea, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, el control del porcentaje de grasa en productos lácteos, certificar que nosotros estamos manejando un control eh, sobre la grasa en la cual, digamos, la grasa residual que tienen esos productos lácteos, determinar el porcentaje de proteína que tiene la leche o diferentes productos, y lo otro sería ya cuantificar la cantidad de lactosa en producto terminado, como les decía, pues si queremos ofrecer leche deslactosada, podemos certificar a través de NIR que efectivamente es leche deslactosada. En el caso de granos, cereales y harinas, nosotros podemos pensar en determinar el porcentaje de humedad en granos. ¿M? Esto sirve mucho para saber entonces la vida media de estos granos. Cuantificar el porcentaje de proteínas en harinas para pasta. Esto es muy importante, en especial para los italianos, donde la pasta debe reportar cuánta proteína ofrece la porción de pasta hecha de el tipo de grano, digamos que se escoja para esto. Ya una tercera, simplemente identificar almidón en harinas y granos, porque usualmente es bueno reportar qué porcentaje de almidón yo tengo dentro de estos productos. Si nos vamos hacia los aceites, bueno, los aceites tienen bastantes aplicaciones. En el caso, por ejemplo, podemos hallar el índice de insaturación del aceite, digamos un aceite que tenga, digamos, ácidos grasos insaturados, como es el caso de aceite de oliva, puedo hallar ese índice de insaturación. Puedo hallar entonces el estado, digamos, el estado de oxidación en el que tengo estos aceites a través del índice de peróxidos, o simplemente puedo hallar la cantidad de grasas trans que yo tengo en un producto final. Eso también se puede medir entonces con el NIR. En términos de control de calidad, por ejemplo, ¿yo qué puedo ofrecer acá? Control de calidad de materias primas para alimentos, ya que si es necesario que la materia prima sea de la mejor calidad posible, yo puedo hacer un control de calidad previo sobre mis materias primas para garantizar que mi producto final tenga lo mejor posible. Es decir, que dentro de la ruta de producción no haya un error desde el inicio. Puedo identificar los contaminantes o adulteraciones, como les decía en el caso de la miel, o en el caso de los aceites, o en el caso de la leche, o harinas también, eso se puede encontrar. O simplemente cuantificación de nutrientes y parámetros, bueno, de nutrientes y parámetros según las normas que se tengan, ¿ok? No es que se pueda llamar cualquier alimento, no sé, cero azúcar, si yo de verdad no tengo un soporte en el que puedo decir es que de verdad no tengo azúcar. O sea, el NIR les permite a ustedes detectar o simplemente, sí, cuantificar este estilo de nutrientes o este estilo de sustancias que, según normas, deben estar en ciertos rangos de concentración. En el caso de la farmacéutica, me voy a centrar más que todo en el cannabis medicinal, porque el cannabis medicinal es una industria emergente que está tomando gran mercado, especialmente Estados Unidos y Canadá, y lo que queremos es, bueno, más que todo en Colombia también se está diversificando esta industria, y parte del uso del NIR ayuda a ver lo siguiente. Por ejemplo, podemos cuantificar la concentración de THCA dentro de la flor de cannabis. Podemos también medir la cantidad de CBDA dentro de la flor de cannabis. Y si no se está usando necesariamente la flor, si no se están usando las hojas para alguna aplicación fitoquímica o queremos generar algún aceite o algún estilo de crema, podemos hacer también un control de calidad sobre el producto final para ver, digamos, los componentes y las proporciones de esos componentes, ya sean componentes activos o excipientes que hay dentro del producto final. Ya simplemente, para finalizar, quiero hablar un poco de ganadería, ¿sí? En el caso de la calidad de forrajes y alimento, ¿por qué? Porque la ganadería es muy importante verificar la calidad de pastos y forrajes que le estoy dando yo al ganado. ¿M? Muchas veces
Hay pastos que no necesariamente son buenos según la raza que yo quiero crecer y pues es bueno hacerle un control de calidad a estos pastos y ver, por ejemplo, el porcentaje, digamos, de proteína o el porcentaje de fibra que se puede estar comiendo entonces mi ganado. Pero un parámetro quizás más importante y específico es medir la cantidad de masa metabolizable en forrajes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánta cantidad de la masa que se come el ganado en el pasto se puede utilizar para el metabolismo del animal? ¿Sí? Porque el resto no va a ser no metabolizable. Y ya finalmente, pues si yo quiero hacerle control de calidad a los concentrados que yo le estoy, digamos, brindando a mi ganado, yo le puedo hacer control de calidad a este tipo de concentrados para ver la composición de estos y ver el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína que se le está aportando a las reses. Y eso, digamos, es en general lo que ustedes pueden ver del NIR, el cómo funciona, cómo yo manejo la muestra y para qué lo puedo utilizar. Muchísimas gracias por su atención. Espero tengan buen día.